bienvenidos a más un estudio de la Palabra de Dios. El tema de hoy es mi fidelidad a Dios. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es fidelidad? La fidelidad es ser fiel, verdadero, leal y honesto. Es ser cumplidor de la Palabra de Dios, respetando y obedeciendo a todas las autoridades de Dios instituidas por Él mismo. En Lucas capítulo 16, versículo 10, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, en lo más es injusto. Dios requiere de sus hijos y siervos fidelidad. Pero la pregunta es, ¿qué es la fidelidad en la Biblia? La palabra fidelidad en el Nuevo Testamento aparece en el griego con el nombre de pistis, que básicamente significa digno de confianza. Es alguien a quien Dios le ha ganado su confianza. Por eso es de vital importancia nosotros que comprendamos totalmente lo que es y implica la fidelidad, pues de ella dependen muchas de las bendiciones y también mucho de lo que nosotros no podamos recibir. Pues el pasaje lo dice bien claro: si soy fiel en lo poco, también lo seré en lo mucho. O sea, que no llegaré a lo mucho si no soy fiel en lo poco. Fidelidad también implica dar rendición de cuentas de nuestras funciones a las autoridades superiores. Por ejemplo, si estamos en el ministerio, estamos sirviendo bajo el mando de otras autoridades, tenemos que rendir cuentas a la autoridad superior. En Romanos 13, versículos 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí vemos que la fidelidad tiene que ver con Dios, con la iglesia local y con su pastor. Por eso está escrito en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ser fiel a su líder significa someter a su autoridad, independientemente de sus defectos o imperfecciones. Dios siempre va a defender la autoridad que Él mismo instituyó. Fidelidad es obediencia. En el libro de Números, capítulo 12, Dios había instituido a Moisés como líder para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevar a su pueblo a la tierra prometida. Moisés, durante esa caminata, pecó adulterando, y luego María y Aarón, que eran sus co-líderes más allegados a Moisés, empezaron a murmurar por ese caso. Esto está escrito en Números 12:2, que dice: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ellos no reconocieron la autoridad que estaba sobre Moisés. Dios los escuchó y castigó a María con lepra. Aquí vemos en Números 12:10: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Estaba Dios aprobando el pecado de Moisés? No. Dios estaba defendiendo el liderazgo que Él mismo ordenó. Toda desobediencia tiene el pecado de rebeldía. Y esto está escrito en la primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y él prestará atención que a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La fidelidad solamente se puede demostrar por medio de la obediencia al mandato. Nosotros demostramos la fidelidad cuando obedecemos a una orden que viene de un superior. Y esto lo vemos en la Biblia en Mateo 25, del versículo 14 al 18. Y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En este pasaje vemos que es una parábola, es decir, que revela una verdad espiritual por medio de algo común. Es por eso que comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante o es comparado, y después posteriormente usa la ilustración. Así que notemos que el reino de Dios se nos encomienda algo. Cuando Dios espera que hagamos algo, tenemos que llevar a cabo eso que Dios nos ordena. Y eso también varía de acuerdo con cada persona. Pues la Biblia dice en la 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí podemos ver que cada quien tiene un don que es dado por Dios para el establecimiento de su reino aquí en la tierra y para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Fidelidad es constancia. Tenemos que ser constantes en la fidelidad con Dios. En muchas ocasiones nosotros establecemos metas o propósitos a nuestras vidas, pero lo más asombroso es que nosotros cumplamos todo lo que Dios nos promete y Dios nos pide para hacer. Así que se puede decir que solo aquel siervo que es fiel, ese sí puede lograr el éxito. Y nosotros vemos aquí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí vemos en este pasaje que la corona de la vida solo es para aquellos que son fieles, a pesar de tener muchas tribulaciones. En el mundo nosotros podemos ver que aquellas personas que son fieles en un trabajo, esas personas siempre consiguen lugares altos en la empresa. En cambio, nosotros que también trabajamos para Dios, somos hijos de Dios y siervos de Dios, también tenemos que ser fieles para poder recibir la corona de vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. La iglesia está fundamentada y trabaja en base a la fidelidad. La iglesia está fundamentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Esa roca inconmovible es fidelidad. Y el mismo Señor Jesús declaró a Pedro cuál era el fundamento de la iglesia. En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es Jesucristo. Y aquí podemos ver que la iglesia está fundada sobre algo sólido, no fluctuante. Y esto demuestra que Dios
solo confía en cosas sólidas, en personas que son fieles, seguras en sí mismas en la obra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Notemos que en este pasaje Dios nos llama con el nombre de piedras vivas, o sea, algo sólido que es el templo de Dios. Esto muestra el carácter que tienen los hijos de Dios, los cuales la iglesia está edificada. Y como consecuencia de esa fidelidad, ningún ataque del enemigo podrá derrotarnos, porque así está escrito: no tendrá ningún resultado positivo contra nosotros, si somos fieles a Dios. Fidelidad, nuestra respuesta depende a Dios. Aquí quiero mencionar algo muy importante y de alguna manera, quiero frisar lo siguiente. Hay que ver cómo podemos responder al llamado de Dios. Pues la Biblia dice en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En este pasaje vemos que Dios llama a mucha gente, pero no todos son escogidos. Y la pregunta es, ¿por qué? Esto enseña que Dios ha depositado dones y talentos en nosotros, mas de nuestra parte también deberíamos responder con más fidelidad a esos talentos, a esos dones que Dios nos ha dado. En Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto demuestra que Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Y también dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este pasaje vemos que, aparte de que tenemos el don que Dios nos da, también debe ser trabajado a favor de los demás. De no ser así, somos considerados infieles. Y recordemos que Dios solamente edifica sobre algo sólido. Ahora, la base de nuestra fidelidad es Dios. Y como hemos visto hasta aquí, el Señor Jesús nos ha dado talentos, nos ha dado dones espirituales, lo cual indica que esos dones no se activan a menos que exista una buena relación con el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros podemos ver aquí en la palabra. En la 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En este pasaje nosotros vemos aquí dos aspectos muy importantes. Uno es el don y el otro es el fuego del don. Esto indica que el don puede estar ahí, pero no estar activo por falta del fuego del Espíritu Santo. Y para encender el fuego del Espíritu Santo es necesario ser fieles en la relación con el Espíritu Santo y ser fieles también al don que Dios nos dio para poder dárselo a los demás. Por eso, hermanos, aquí la base de nuestra fidelidad a Dios es una relación estrecha con Dios. Por eso, esta palabra que hoy le hemos traído, espero que haga tener más voluntad de servir a nuestro Dios y ser más fieles a su servicio. Bendiciones.